Hay una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Qué hago con mi miedo? No el miedo a una película de terror, sino el miedo real, el miedo a que las cosas no salgan bien, el miedo a lo que la gente piensa o dice de nosotros, el miedo a fracasar. Es una sombra que nos acompaña y que a menudo se siente más grande por la mañana cuando todo el día se extiende por delante como un campo de batalla. Mucha gente piensa que tener fe significa no tener miedo nunca, pero eso no es verdad. Los mayores héroes de la Biblia sintieron miedo. La diferencia es que ellos descubrieron un secreto. Descubrieron qué hacer con su miedo en el momento exacto en que aparecía. Y hoy vamos a aprender ese secreto juntos. Nos sumergiremos en el Salmo 56, que es el manual de instrucciones de Dios para transformar el miedo en fe. Es una oración escrita por David en uno de los momentos más aterradores de su vida, y él nos va a enseñar que la verdadera valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de confiar en Dios en medio del temor. Si estás listo para aprender a manejar tu miedo y a caminar en una nueva dimensión de confianza, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora. Es una decisión de fortalecer tu alma cada día. Y como un primer paso para activar tu fe, escribe en los comentarios la frase más poderosa de este salmo. En el día que temo, yo en ti confío. Para entender el poder de esta oración, tenemos que entender el contexto. El título del salmo nos dice que fue escrito cuando los filisteos le prendieron en Gat. Imagina la escena. David está huyendo del rey Saúl, que quiere matarlo, y en su desesperación, ¿a dónde huye? A Gat, la capital de sus peores enemigos, los filisteos, la ciudad natal del gigante Goliat, a quien David había matado. Es como si un soldado se escondiera en la base militar del enemigo. Era una decisión desesperada, y por supuesto, lo reconocieron. De repente, David se encuentra atrapado, rodeado de hombres que tenían todos los motivos para odiarlo y matarlo. El miedo que sintió debió ser paralizante. Y es desde ese lugar, desde esa prisión de miedo, que nace esta oración. El salmo comienza con un retrato de su ansiedad. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículos 1-2. ¿Te identificas con esto? La sensación de ser pisoteado, oprimido, quizás no es una opresión física, es una opresión emocional. Un jefe que te menosprecia, un ambiente familiar tóxico, una situación financiera que te ahoga, o la opresión de tus propios pensamientos negativos. Es esa sensación de estar bajo un ataque constante, de no tener un respiro. David le da voz a esa angustia. Y entonces, en medio de esa descripción del caos, David revela el secreto. El versículo 3. Esta es la clave de todo el salmo. En el día que temo, yo en ti confío. Esta es una de las frases más honestas y prácticas de toda la Biblia. Fíjate que él no dice, yo nunca temo. Él admite su miedo. En el día que temo. La fe no niega la realidad del miedo. La fe actúa a pesar del miedo. Es un interruptor espiritual. En el mismo instante en que el sentimiento de miedo llega, David acciona un interruptor en su mente y en su corazón. Y ese interruptor cambia el foco. Quita el foco del tamaño del problema y lo pone en el tamaño de su Dios. Esto es algo que tú y yo podemos practicar cada día. En el momento en que sientas esa punzada de ansiedad, esa preocupación por el futuro, ese miedo al rechazo, detente, respira y di en tu corazón o en voz alta, Señor, ahora mismo estoy sintiendo miedo y en este momento elijo confiar en ti. Es una decisión, es un acto de voluntad, es tomar el control de tu enfoque. ¿Y en qué basa David su confianza? El versículo 4 nos lo dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Su confianza no estaba en un sentimiento positivo, estaba anclada en algo sólido, la palabra de Dios. Él confiaba en las promesas que Dios le había hecho. La palabra de Dios es más real que tus miedos.
Tus miedos son sentimientos, son pensamientos, son vapores. Pero la palabra de Dios es la verdad eterna. Cuando el miedo te diga, vas a fracasar, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo te diga, estás solo, la palabra de Dios dice, no te desampararé, ni te dejaré. Confiar en Dios es, en la práctica, confiar en su palabra por encima de tus sentimientos y de tus circunstancias. Y el resultado de esa confianza es la liberación del miedo. Fíjate en la pregunta audaz de David. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él se da cuenta de que si Dios, el creador del universo, está de su lado, ninguna amenaza humana tiene el poder final sobre él. A continuación, David describe con más detalle las acciones de sus enemigos. Todo el día ellos pervierten mis palabras. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Versículos 5-6. Esto es una descripción perfecta de la ansiedad social y la paranoia. Pervierten mis palabras. ¿Te ha pasado? Dices algo con buena intención y alguien lo tuerce, lo saca de contexto y lo usa en tu contra. Es una de las experiencias más frustrantes. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. La sensación de que la gente siempre piensa lo peor de ti, que te juzgan, que te critican, miran atentamente mis pasos. La sensación de estar bajo un microscopio donde cada pequeño error es notado y magnificado. Esto puede venir de un jefe, de un familiar o simplemente de la presión de las redes sociales. Esta vigilancia constante crea una ansiedad agotadora. David se sentía exactamente así, pero después de describir esta presión, él vuelve a su ancla. En el versículo 8 encontramos una de las imágenes más tiernas y conmovedoras de toda la Biblia. David, en medio de su angustia, le dice a Dios, «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Detente a pensar en la belleza de esto. Mis huidas tú has contado». Dios no solo ve tu lucha, Él lleva un registro detallado. Él conoce cada vez que has huido del dolor, cada vez que te has escondido por miedo, cada noche que has pasado en vela. Él conoce tu historia completa de sufrimiento. No eres invisible para Él. Pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma era un pequeño frasco de piel o de barro donde se guardaban líquidos preciosos como el perfume. David le pide a Dios que recoja sus lágrimas como si fueran un tesoro. Esto nos enseña algo increíble. Para Dios, tus lágrimas no son una señal de debilidad, son preciosas, son la evidencia de un corazón que siente, que sufre y que anhela. Cada lágrima que has derramado en secreto, en la soledad de tu habitación, ninguna de ellas ha caído al suelo sin ser notada. Dios las ha visto, las ha contado y las ha guardado como un tesoro. Tu dolor tiene valor para Él. Tu sufrimiento le importa a un nivel inimaginablemente íntimo. No están ellas en tu libro. Dios no solo guarda tus lágrimas, Él escribe tu historia de dolor. Tu sufrimiento no es en vano, es parte de un capítulo en el gran libro de Dios, un capítulo que Él usará para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe y, al final, para glorificar su nombre a través de tu historia de restauración. Esta verdad debería cambiar la forma en que ves tus propias luchas. Tu dolor no es un castigo sin sentido. Es un proceso que está siendo supervisado y registrado por un Padre amoroso que convertirá cada una de tus lágrimas en una perla de sabiduría y fortaleza. Una oración breve de entrega. Padre, gracias porque ves mis luchas y valoras mis lágrimas. Hoy te entrego mi dolor. Te pido que recojas mis lágrimas en tu redoma. Y confío en que estás escribiendo una historia hermosa con mi vida, incluso en los capítulos más difíciles. Amén. El conocimiento de que Dios está tan íntimamente involucrado en su dolor le da a David una nueva confianza. Entonces serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. Versículo 9. Fíjate, la victoria no depende de su fuerza, depende de su clamor, porque cuando Él clama, activa la intervención de su aliado más poderoso. Esto sé,
que Dios está por mí. Esta es una de las declaraciones de fe más seguras de la Biblia. No espero que Dios esté conmigo. No creo que quizás, sino esto sé. Es una certeza, es la convicción que cambia todo. Cuando sabes, sin lugar a dudas, que el Creador Todopoderoso es tu aliado, que Él está en tu equipo, el tamaño de tus adversarios se vuelve irrelevante. ¿Y cómo podemos saberlo? Lo sabemos por la cruz. La cruz de Cristo es la evidencia irrefutable y eterna de que Dios está por ti. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para rescatarte. Si Él hizo lo más difícil, ¿no hará también lo más fácil? Si Él se ocupó de tu mayor problema, el pecado, ¿no se ocupará de tus problemas menores de hoy? La cruz es el fundamento de nuestra certeza. Ahora, por segunda vez, David repite su refrán, su declaración de fe. En Dios alabaré su palabra, en Jehová, cuya palabra alabo, en Dios he puesto mi esperanza. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículos 10-11. ¿Por qué lo repite? Porque la fe necesita ser declarada una y otra vez. Repetir las promesas de Dios no es un ritual vacío, es un ejercicio espiritual. Es como levantar pesas en el gimnasio. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu miedo, tu músculo de la fe se vuelve un poco más fuerte. La primera vez lo dices con voz temblorosa. La segunda, con un poco más de convicción. Y sigues declarándolo hasta que esa verdad se vuelve más real en tu corazón que el miedo en tu mente. Alabaré su palabra. No dice entenderé su palabra o analizaré su palabra. Dice alabaré. Es celebrar la promesa antes de verla. Es decir, Señor, no entiendo cómo vas a resolver esto, pero alabo tu promesa de que lo harás. No veo un camino, pero alabo tu promesa de que tú eres el camino. La alabanza es la fe cantando en la oscuridad. Y la pregunta retórica regresa, ahora con más fuerza. ¿Qué puede hacerme el hombre? Después de meditar en el cuidado íntimo de Dios y en la certeza de su apoyo, la amenaza humana pierde todo su poder. Sí, las personas pueden herirnos, pero no pueden destruirnos. Pueden afectar nuestro presente, pero no pueden tocar nuestro futuro eterno. Su poder es limitado. El poder de nuestro Dios es ilimitado. El Salmo concluye con un voto de gratitud, hecho en fe, antes de que el rescate sea completo. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Versículo 12. Un voto era una promesa solemne hecha a Dios. David está diciendo, Señor, las promesas que te hice en mi angustia las cumpliré. Mi vida está comprometida contigo y mi primera obligación es darte alabanzas de gratitud. Esta es la fe proactiva. No espera a sentir para agradecer. Agradece para poder sentir. La gratitud es el lenguaje que abre los cielos. Antes de pedir cualquier otra cosa esta mañana, haz una pausa y simplemente agradece. Agradece por la noche que pasaste, por el aire que respiras, y agradécele por la liberación que Él ya ha puesto en marcha para ti. Y mira la razón de su gratitud, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Versículo 13. Él habla en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Esa es la fe que ve el final desde el principio. Has librado mi alma de la muerte. Esta es la salvación, la liberación del castigo eterno del pecado, pero también es la liberación de la muerte en vida, la depresión, la desesperanza, la apatía. Dios te ha librado para que no solo existas, sino para que vivas de verdad. Y mis pies de caída. Esta es la santificación, la obra del Espíritu Santo que nos guarda de tropezar en el día a día. Dios no solo te salva de la condenación, sino que te da la fuerza para caminar sin caer en los mismos patrones de pecado y fracaso. ¿Y cuál es el propósito de toda esta liberación? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El objetivo final no es solo escapar del infierno, es caminar en comunión con Dios, es vivir en su presencia, en su luz, cada día. La salvación no es un destino, es el comienzo de una caminata con tu Padre, en la luz de su amor. Así que el Salmo 56 nos ofrece una hoja de ruta completa para enfrentar el miedo. 1.
reconoce tu miedo. 2. En ese instante, elige confiar en Dios. 3. Basa tu confianza en su palabra. 4. Recuerda que Él valora tu dolor y tus lágrimas. 5. Clama con la certeza de que Él está por ti. Y 6. Empieza a agradecerle por la victoria que Él ya te ha asegurado. Hagamos una pausa para una oración de confianza. Padre, así como David, hoy declaro que aunque sienta miedo, elijo confiar en ti. Alabo tu palabra por encima de mis sentimientos. Gracias por estar por mí, por guardar mis lágrimas. Recibo por la fe la liberación de mi alma y la firmeza para mis pies. Ayúdame a caminar delante de ti, en tu luz, hoy y siempre. Amén. La historia de la mujer que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella estaba rodeada de adversarios, los fariseos que la juzgaban. Estaba llena de vergüenza por su pasado, pero su amor y su arrepentimiento la llevaron a los pies de Jesús, y usó sus lágrimas, su posesión más íntima, para adorarlo. Jesús la defendió y le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Vete en paz». Dios también honra tus lágrimas de arrepentimiento. La confianza es el fundamento de toda relación. No puedes amar a alguien en quien no confías. El enemigo sabe esto. Por eso su principal estrategia es atacar tu confianza en el carácter de Dios. Te susurra: ¿realmente Dios es bueno? ¿Realmente se preocupa por ti? ¿Realmente cumplirá su promesa? El Salmo 56 es tu manual de defensa contra esos ataques. En el día que temo, el miedo es a menudo una señal. No es necesariamente una señal de que algo malo va a pasar. A menudo es una invitación para que oremos. Es una invitación de Dios para que nos acerquemos a Él y dependamos de su fuerza. La próxima vez que sientas miedo, no lo veas como un ataque. Velo como una invitación a la comunión. El poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando declaras la palabra en medio de tu miedo, estás usando un arma espiritual que tiene el poder de cortar las ataduras de la ansiedad y la opresión. Habla la palabra, la intimidad con Dios. Guardar las lágrimas en una redoma. ¿Te das cuenta de lo cerca que Dios tiene que estar de ti para recoger una lágrima? Él no es un Dios lejano. Está más cerca que el aire que respiras. Está atento al más mínimo suspiro de tu corazón. Vive en la conciencia de esa cercanía, la certeza de la victoria. Entonces serán vueltos atrás mis enemigos. Esta es una promesa. Tu oración de fe pone en marcha el ejército del cielo en tu favor. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero en el reino espiritual, la batalla ya ha cambiado de rumbo. Sigue confiando, sigue orando. La victoria está en camino. La alabanza como un voto. Un voto es un compromiso solemne. Cuando te comprometes a alabar a Dios, estás diciendo: Señor, mi alabanza no dependerá de mis sentimientos o de mis circunstancias. Elijo alabarte porque tú eres digno, sin importar lo que pase. Esa es la alabanza que Dios honra. Caminar en la luz. ¿Qué significa? Significa vivir una vida de honestidad y transparencia ante Dios y ante los demás. Significa no tener áreas oscuras, secretas, en tu corazón. Significa permitir que la luz de la palabra de Dios ilumine cada rincón de tu vida, exponiendo lo que necesita ser cambiado y llenándote con la calidez de su presencia. Una oración por valentía. Señor, a menudo el miedo me paraliza. El miedo a lo que otros piensan, el miedo a fracasar, el miedo a lo desconocido. Hoy te pido la valentía de David, la valentía para confiar en tu palabra por encima de mi miedo, la valentía para caminar en la luz, sabiendo que tú estás conmigo. Amén. El Salmo 56 es un salmo para los que se sienten vulnerables. Y la verdad es que todos somos vulnerables, pero la buena noticia es que nuestra vulnerabilidad es el lugar perfecto para que la fuerza de Dios se manifieste. No escondas tu vulnerabilidad, entrégasela a Él y observa cómo la transforma en una fortaleza. La historia de Jeremías es la de un hombre que vivió con miedo y opresión. Lo llamaban el profeta llorón. Sus propias lágrimas podrían haber llenado una redoma, pero en medio de su dolor,
En el libro de Lamentaciones, él hizo una declaración de fe asombrosa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Incluso en tu día más oscuro, puedes hacer esa misma declaración. Las misericordias de Dios son nuevas para ti esta mañana. Su fidelidad es grande. El sol que ves salir es un recordatorio de que, sin importar cuán oscura fue la noche, su fidelidad siempre trae un nuevo día de esperanza. El libro donde están tus lágrimas. La idea de un registro celestial es profunda. A menudo pensamos en los libros con temor, como un registro de nuestros pecados, pero el Salmo 56 nos da otra perspectiva. También hay un libro que registra tu sufrimiento, tu perseverancia, tus lágrimas. Y en el juicio ese libro será un testimonio de tu fe en medio de la prueba. El juicio de Dios no es solo para condenar el pecado, sino para vindicar la fe de sus santos. Es para mostrar al universo la historia de cómo su gracia sostuvo a personas frágiles y temerosas como tú y como yo. Tu historia de lágrimas y confianza es parte de la gran defensa del carácter de Dios en el conflicto cósmico. Dios está por mí. Esta es la esencia de la justificación por la fe. Romanos 8:31 pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el juez del universo está de tu lado, ¿qué importa la opinión de los acusadores? Descansa en la certeza de que, en Cristo, Dios está y siempre estará por ti. La alabanza a la palabra. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Es cuando estás leyendo la Biblia y un versículo salta de la página y habla directamente a tu corazón. En ese momento, haz una pausa. No sigas leyendo. Alaba a Dios por esa palabra. Gracias, Señor, por esta promesa. La recibo, la creo, la alabo. Eso es lo que significa alabar su palabra. La vida de fe es una vida de votos y alabanzas. Hacemos votos de consagración y luego cumplimos esos votos con una vida de alabanza agradecida. Es un ciclo continuo de compromiso y celebración, de entrega y gratitud. El propósito de ser librado de la caída. Dios no solo nos salva del infierno, sino que nos salva del poder del pecado en nuestra vida diaria. Él quiere que vivamos en victoria sobre la impaciencia, sobre la lujuria, sobre el egoísmo. Su Espíritu nos da el poder para no caer. La santificación es una realidad presente, no solo una esperanza futura. Una oración por santificación. Padre, gracias por librar mi alma de la muerte. Hoy te pido también que libres mis pies de caída. Dame la fuerza de tu Espíritu para caminar en obediencia, para vencer las tentaciones que enfrentaré hoy. Quiero andar delante de ti en la luz. Amén. Cierra tus ojos. Piensa en el miedo más persistente de tu vida. Ahora imagina que lo escribes en un papel y se lo entregas a Jesús. Obsérvalo mientras Él lo toma. Y en su lugar, Él te da un pergamino con una promesa de su palabra. Toma esa promesa. Aférrate a ella. Esa es tu ancla. Esa es tu paz. La historia de Elías huyendo de Jezabel. Justo después de su mayor victoria en el Monte Carmelo, una amenaza de una mujer lo llenó de miedo y lo hizo huir al desierto, deseando la muerte. Esto nos muestra que incluso los más grandes profetas pueden caer en el miedo. Si te sientes así hoy, no estás solo. ¿Y cómo trató Dios a Elías? No lo reprendió. Le envió un ángel con pan y agua, lo dejó descansar y luego le habló en un silbo apacible y delicado. Dios no desprecia tu miedo ni tu agotamiento. Él te encuentra en tu debilidad, te sustenta y te habla con ternura para restaurar tu alma. Él es el Dios que recoge tus lágrimas. La oración es tu forma de contarle a Dios tus huidas. Señor, hoy huí de esta conversación difícil, huí de esta responsabilidad, huí de enfrentar este problema. Ser honesto sobre tus escapes es el primer paso para que Él te dé el valor de dar la vuelta y enfrentar tus batallas con su fuerza. La imagen de la redoma o frasco es tan personal. Es como si Dios tuviera un estante en el cielo con frascos etiquetados con el nombre de cada uno de sus hijos, y allí guarda nuestras lágrimas. Son un memorial de nuestras luchas y de su fidelidad al consolarnos.
Un día en el cielo Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Una pregunta para reflexionar. Si supieras con absoluta certeza que Dios está por ti, ¿qué harías de manera diferente hoy? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué riesgo correrías? El Salmo 56 te invita a vivir desde esa certeza. Vive hoy como si realmente creyeras que el Todopoderoso está de tu lado. La fe no elimina las preguntas, pero te da paz en medio de ellas. Puedes tener dudas y aún así confiar. Puedes tener preguntas y aún así descansar en su soberanía. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en aquel que las tiene. Una oración por los que tienen miedo hoy. Padre, oro por cada persona que escucha esta meditación y que está luchando con el miedo. Te pido que les recuerdes que tú estás por ellos, que les hagas sentir el valor que le das a cada una de sus lágrimas, y que les des la fuerza para accionar el interruptor de la fe y poner su confianza en ti. Amén. El Salmo 56 es una herramienta. Úsala. Cuando te sientas oprimido, lee los versículos 1 y 2. Cuando sientas miedo, declara el versículo 3. Cuando la duda te ataque, aférrate a los versículos 4, 10 y 11. Cuando te sientas solo y triste, medita en el versículo 8. Cuando necesites confianza, afirma el versículo 9. La palabra de Dios es tu farmacia espiritual. La victoria final de David sobre todos sus enemigos es un tipo, una prefigura, de la victoria final de Cristo. Y así como David pudo cantar este salmo al final de sus luchas, un día, en la nueva tierra, cantaremos un canto de victoria final, celebrando que Dios ha librado nuestras almas de la muerte para siempre. Hoy estás ensayando para ese coro eterno. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás afinando tu voz. Cada vez que alabas su palabra en medio de la dificultad, estás aprendiendo la letra de la canción de los redimidos. Tu vida es un ensayo para la eternidad. Pensemos más profundamente en esa imagen de Dios recogiendo tus lágrimas. Imagina a un padre amoroso que guarda en una cajita especial los tesoros de su hijo. El primer diente de leche, un dibujo, un mechón de cabello. Para el mundo son cosas sin valor. Para ese padre son reliquias preciosas porque representan la vida y la historia de la persona que ama. Así es Dios contigo. Él guarda tus lágrimas porque son un registro sagrado de tu jornada, de tus luchas, de tu anhelo por Él. La idea de los libros de registro en el cielo es profunda. A menudo pensamos en ellos con temor, como un registro de nuestros pecados. Pero el Salmo 56 nos da otra perspectiva. También hay un libro que registra tu sufrimiento, tu perseverancia, tus lágrimas. Y en el juicio ese libro será un testimonio de tu fe en medio de la prueba, una defensa del poder de la gracia de Dios en tu vida. Esta verdad tiene el poder de transformar cómo ves tu sufrimiento. Tu dolor no es inútil, no es invisible, está siendo contado, pesado y atesorado por el Rey del universo, y cada lágrima que Él recoge es una semilla que, a su debido tiempo, Él convertirá en una cosecha de gozo y fortaleza. No desperdicies tu llanto, conviértelo en oración, sabiendo que cada gota es recibida en el cielo. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Puedes hacer de esta frase tu ancla para el día de hoy? No espero que Dios esté por mí. No desearía que Dios estuviera por mí, sino, esto sé. Es una certeza, es la convicción que cambia todo. Cuando sabes, sin lugar a dudas, que el Creador Todopoderoso es tu aliado, que Él está en tu equipo, el tamaño de tus adversarios se vuelve irrelevante. ¿Y cómo podemos saberlo? Lo sabemos por la cruz. La cruz de Cristo es la evidencia irrefutable y eterna de que Dios está por ti. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para rescatarte. Si Él hizo lo más difícil, ¿no hará también lo más fácil? Si Él se ocupó de tu mayor problema, el pecado, ¿no se ocupará de tus problemas menores de hoy? La cruz es el fundamento de nuestra certeza. Una oración para afirmar esta certeza. Padre, gracias por la prueba de tu amor en la cruz. Hoy elijo silenciar las dudas y descansar en esta verdad. Tú estás por mí, no en mi contra, no indiferente a mí, sino activamente a mi favor.
Esta certeza es mi escudo y mi fortaleza. Amén. Ahora por segunda vez, David repite su refrán, su declaración de fe. En Dios alabaré su palabra, en Jehová cuya palabra alabo, en Dios he puesto mi esperanza. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículos 10-11. ¿Por qué lo repite? Porque la fe necesita ser declarada una y otra vez. Repetir las promesas de Dios no es un ritual vacío. Es un ejercicio espiritual. Es como levantar pesas en el gimnasio. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu miedo, tu músculo de la fe se vuelve un poco más fuerte. La primera vez lo dices con voz temblorosa. La segunda con un poco más de convicción. Y sigues declarándolo hasta que esa verdad se vuelve más real en tu corazón que el miedo en tu mente. Alabaré su palabra. No dice, entenderé su palabra o analizaré su palabra. Dice, alabaré. Es celebrar la promesa antes de verla. Es decir, Señor, no entiendo cómo vas a resolver esto, pero alabo tu promesa de que lo harás. No veo un camino, pero alabo tu promesa de que tú eres el camino. La alabanza es la fe cantando en la oscuridad. Y la pregunta retórica regresa, ahora con más fuerza, ¿qué puede hacerme el hombre? Después de meditar en el cuidado íntimo de Dios y en la certeza de su apoyo, la amenaza humana pierde todo su poder. Sí, las personas pueden herirnos, pero no pueden destruirnos. Pueden afectar nuestro presente, pero no pueden tocar nuestro futuro eterno. Su poder es limitado. El poder de nuestro Dios es ilimitado. El Salmo concluye con un voto de gratitud, hecho en fe, antes de que el rescate sea completo. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Versículo 12. Un voto era una promesa solemne hecha a Dios. David está diciendo, Señor, las promesas que te hice en mi angustia las cumpliré. Mi vida está comprometida contigo, y mi primera obligación es darte alabanzas de gratitud. Esta es la fe proactiva. No espera a sentir para agradecer. Agradece para poder sentir. La gratitud es el lenguaje que abre los cielos. Antes de pedir cualquier otra cosa esta mañana, haz una pausa y simplemente agradece. Agradece por la noche que pasaste, por el aire que respiras, y agradécele por la liberación que Él ya ha puesto en marcha para ti. Y mira la razón de su gratitud, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Versículo 13. Él habla en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Esa es la fe que ve el final desde el principio. Has librado mi alma de la muerte. Esta es la salvación, la liberación del castigo eterno del pecado, pero también es la liberación de la muerte en vida, la depresión, la desesperanza, la apatía. Dios te ha librado para que no solo existas, sino para que vivas de verdad. Y mis pies de caída. Esta es la santificación, la obra del Espíritu Santo que nos guarda de tropezar en el día a día. Dios no solo te salva de la condenación, sino que te da la fuerza para caminar sin caer en los mismos patrones de pecado y fracaso. ¿Y cuál es el propósito de toda esta liberación? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El objetivo final no es solo escapar del infierno, es caminar en comunión con Dios, es vivir en su presencia, en su luz, cada día. La salvación no es un destino, es el comienzo de una caminata con tu Padre, en la luz de su amor. Así que el Salmo 56 nos ofrece una hoja de ruta completa para enfrentar el miedo. 1. Reconoce tu miedo. 2. En ese instante, elige confiar en Dios. 3. Basa tu confianza en su palabra. 4. Recuerda que Él valora tu dolor y tus lágrimas. 5. Clama con la certeza de que Él está por ti. Y 6. Empieza a agradecerle por la victoria que Él ya te ha asegurado. Hagamos una pausa para una oración de confianza. Padre, así como David, hoy declaro que aunque sienta miedo, elijo confiar en ti. Alabo tu palabra por encima de mis sentimientos. Gracias por estar por mí, por guardar mis lágrimas. Recibo por la fe la liberación de mi alma y la firmeza para mis pies.
Ayúdame a caminar delante de ti, en tu luz, hoy y siempre. Amén. La historia de la mujer que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella estaba rodeada de adversarios, los fariseos que la juzgaban. Estaba llena de vergüenza por su pasado, pero su amor y su arrepentimiento la llevaron a los pies de Jesús, y usó sus lágrimas, su posesión más íntima, para adorarlo. Jesús la defendió y le dijo: «Tus pecados te son perdonados, vete en paz». Dios también honra tus lágrimas de arrepentimiento. La confianza es el fundamento de toda relación. No puedes amar a alguien en quien no confías. El enemigo sabe esto. Por eso su principal estrategia es atacar tu confianza en el carácter de Dios. Te susurra: realmente Dios es bueno, realmente se preocupa por ti, realmente cumplirá su promesa. El Salmo 56 es tu manual de defensa contra esos ataques. La vida cristiana es una caminata, no un salto. Habrá días en que tu fe se sienta fuerte como una montaña, y habrá días en que se sienta frágil como una brizna de hierba. La clave no es la intensidad de tu fe, sino el objeto de tu fe. Una fe pequeña en un Dios grande es infinitamente más poderosa que una gran fe en ti mismo. En el día que temo. El miedo es a menudo una señal. No es necesariamente una señal de que algo malo va a pasar. A menudo es una invitación para que oremos. Es una invitación de Dios para que nos acerquemos a Él y dependamos de su fuerza. La próxima vez que sientas miedo, no lo veas como un ataque, velo como una invitación a la comunión, el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando declaras la palabra en medio de tu miedo, estás usando un arma espiritual que tiene el poder de cortar las ataduras de la ansiedad y la opresión. Habla la palabra. La intimidad con Dios. Guardar las lágrimas en una redoma. Te das cuenta de lo cerca que Dios tiene que estar de ti para recoger una lágrima. Él no es un Dios lejano. Está más cerca que el aire que respiras. Está atento al más mínimo suspiro de tu corazón. Vive en la conciencia de esa cercanía, la certeza de la victoria. Entonces serán vueltos atrás mis enemigos. Esta es una promesa. Tu oración de fe pone en marcha el ejército del cielo en tu favor. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero en el reino espiritual la batalla ya ha cambiado de rumbo. Sigue confiando, sigue orando. La victoria está en camino. La alabanza como un voto. Un voto es un compromiso solemne. Cuando te comprometes a alabar a Dios, estás diciendo: Señor, mi alabanza no dependerá de mis sentimientos o de mis circunstancias. Elijo alabarte porque tú eres digno, sin importar lo que pase. Esa es la alabanza que Dios honra. Caminar en la luz. ¿Qué significa? Significa vivir una vida de honestidad y transparencia ante Dios y ante los demás. Significa no tener áreas oscuras, secretas, en tu corazón. Significa permitir que la luz de la palabra de Dios ilumine cada rincón de tu vida, exponiendo lo que necesita ser cambiado y llenándote con la calidez de su presencia. Una oración por valentía. Señor, a menudo el miedo me paraliza. El miedo a lo que otros piensan, el miedo a fracasar, el miedo a lo desconocido. Hoy te pido la valentía de David, la valentía para confiar en tu palabra por encima de mi miedo, la valentía para caminar en la luz, sabiendo que tú estás conmigo. Amén. El Salmo 56 es un salmo para los que se sienten vulnerables. Y la verdad es que todos somos vulnerables, pero la buena noticia es que nuestra vulnerabilidad es el lugar perfecto para que la fuerza de Dios se manifieste. No escondas tu vulnerabilidad, entrégasela a Él y observa cómo la transforma en una fortaleza. La historia de Jeremías es la de un hombre que vivió con miedo y opresión. Lo llamaban el profeta llorón. Sus propias lágrimas podrían haber llenado una redoma. Pero en medio de su dolor, en el libro de Lamentaciones, él hizo una declaración de fe asombrosa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Incluso en tu día más oscuro, puedes hacer esa misma declaración.
Las misericordias de Dios son nuevas para ti esta mañana. Su fidelidad es grande. El sol que ves salir es un recordatorio de que, sin importar cuán oscura fue la noche, su fidelidad siempre trae un nuevo día de esperanza. El libro donde están tus lágrimas. La idea de un registro celestial es profunda. A menudo pensamos en los libros con temor como un registro de nuestros pecados, pero el Salmo 56 nos da otra perspectiva. También hay un libro que registra tu sufrimiento, tu perseverancia, tus lágrimas, y en el juicio ese libro será un testimonio de tu fe en medio de la prueba. El juicio de Dios no es solo para condenar el pecado, sino para vindicar la fe de sus santos. Es para mostrar al universo la historia de cómo su gracia sostuvo a personas frágiles y temerosas como tú y como yo. Tu historia de lágrimas y confianza es parte de la gran defensa del carácter de Dios en el conflicto cósmico. Dios está por mí. Esta es la esencia de la justificación por la fe. Romanos 8:31 pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el juez del universo está de tu lado, ¿qué importa la opinión de los acusadores? Descansa en la certeza de que, en Cristo, Dios está y siempre estará por ti. La alabanza a la palabra. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Es cuando estás leyendo la Biblia y un versículo salta de la página y habla directamente a tu corazón. En ese momento, haz una pausa. No sigas leyendo. Alaba a Dios por esa palabra. Gracias, Señor, por esta promesa. La recibo, la creo, la alabo. Eso es lo que significa alabar su palabra. La vida de fe es una vida de votos y alabanzas. Hacemos votos de consagración y luego cumplimos esos votos con una vida de alabanza agradecida. Es un ciclo continuo de compromiso y celebración, de entrega y gratitud. El propósito de ser librado de la caída. Dios no solo nos salva del infierno, sino que nos salva del poder del pecado en nuestra vida diaria. Él quiere que vivamos en victoria sobre la impaciencia, sobre la lujuria, sobre el egoísmo. Su Espíritu nos da el poder para no caer. La santificación es una realidad presente, no solo una esperanza futura. Una oración por santificación. Padre, gracias por librar mi alma de la muerte. Hoy te pido también que libres mis pies de caída. Dame la fuerza de tu Espíritu para caminar en obediencia, para vencer las tentaciones que enfrentaré hoy. Quiero andar delante de ti en la luz. Amén. Cierra tus ojos. Piensa en el miedo más persistente de tu vida. Ahora, imagina que lo escribes en un papel y se lo entregas a Jesús. Obsérvalo mientras Él lo toma, y en su lugar, Él te da un pergamino con una promesa de su palabra. Toma esa promesa. Aférrate a ella. Esa es tu ancla. Esa es tu paz. La historia de Elías huyendo de Jezabel. Justo después de su mayor victoria en el Monte Carmelo, una amenaza de una mujer lo llenó de miedo y lo hizo huir al desierto, deseando la muerte. Esto nos muestra que incluso los más grandes profetas pueden caer en el miedo. Si te sientes así hoy, no estás solo. ¿Y cómo trató Dios a Elías? No lo reprendió. Le envió un ángel con pan y agua, lo dejó descansar y luego le habló en un silbo apacible y delicado. Dios no desprecia tu miedo ni tu agotamiento. Él te encuentra en tu debilidad, te sustenta y te habla con ternura para restaurar tu alma. Él es el Dios que recoge tus lágrimas. La oración es tu forma de contarle a Dios tus huidas. Señor, hoy huí de esta conversación difícil, huí de esta responsabilidad, huí de enfrentar este problema. Ser honesto sobre tus escapes es el primer paso para que Él te dé el valor de dar la vuelta y enfrentar tus batallas con su fuerza. La imagen de la redoma o frasco es tan personal. Es como si Dios tuviera un estante en el cielo con frascos etiquetados con el nombre de cada uno de sus hijos y allí guarda nuestras lágrimas. Son un memorial de nuestras luchas y de su fidelidad al consolarnos. Un día, en el cielo, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Una pregunta para reflexionar. Si supieras con absoluta certeza que Dios está por ti, ¿qué harías de manera diferente hoy?
¿Qué decisión tomarías? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué riesgo correrías? El Salmo 56 te invita a vivir desde esa certeza. Vive hoy como si realmente creyeras que el Todopoderoso está de tu lado. Una oración por los que tienen miedo hoy. Padre, oro por cada persona que escucha esta meditación y que está luchando con el miedo. Te pido que les recuerdes que tú estás por ellos, que les hagas sentir el valor que le das a cada una de sus lágrimas y que les des la fuerza para accionar el interruptor de la fe y poner su confianza en ti. Amén. La fe no elimina las preguntas, pero te da paz en medio de ellas. Puedes tener dudas y aún así confiar. Puedes tener preguntas y aún así descansar en su soberanía. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en aquel que las tiene. El Salmo 56 es una herramienta. Úsala. Cuando te sientas oprimido, lee los versículos 1 y 2. Cuando sientas miedo, declara el versículo 3. Cuando la duda te ataque, aférrate a los versículos 4, 10 y 11. Cuando te sientas solo y triste, medita en el versículo 8. Cuando necesites confianza, afirma el versículo 9. La palabra de Dios es tu farmacia espiritual. La victoria final de David sobre todos sus enemigos es un tipo, una prefigura, de la victoria final de Cristo. Y así como David pudo cantar este salmo al final de sus luchas, un día, en la nueva tierra, cantaremos un canto de victoria final, celebrando que Dios ha librado nuestras almas de la muerte para siempre. Hoy estás ensayando para ese coro eterno. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás afinando tu voz. Cada vez que alabas su palabra en medio de la dificultad, estás aprendiendo la letra de la canción de los redimidos. Tu vida es un ensayo para la eternidad. La teología de la soberanía de Dios es un gran consuelo. Significa que nada sucede en el universo sin su permiso. Esto no significa que Él cause el mal, pero sí que Él tiene el poder de usar el mal que otros intentan hacerte y convertirlo en un bien para tu vida, como lo hizo con José. Tu vida no está a merced del azar, está en las manos de un Dios soberano y bueno. La historia de los valdenses, que fueron perseguidos por su fe durante la Edad Media, es un testimonio del poder de este salmo. Se escondían en cuevas en las montañas, y la palabra de Dios era su única ancla. Ellos sabían lo que era ser pisoteados y acechados, pero su confianza en Dios les dio una resiliencia sobrenatural. No importa cuán oscura se ponga la noche, la luz de la verdad de Dios nunca se apagará, y aquellos que confían en Él serán sostenidos, así como David fue sostenido en Gat. La promesa es para ti, aquí, en el siglo XXI. Hagamos un compromiso esta mañana. El compromiso de no ser esclavos del miedo. El miedo vendrá, pero no tiene por qué reinar. Podemos elegir, podemos, por la gracia de Dios, accionar el interruptor de la fe y transferir nuestra confianza a la roca de nuestra salvación. Una última reflexión sobre la alabanza. Alabar la palabra de Dios significa amarla, meditarla, memorizarla y sobre todo, creerla. Cuando alabas su palabra, estás declarando que sus promesas son más confiables que tus problemas. Es la máxima expresión de fe. Piensa en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Habían sido azotados y puestos en el cepo, en la parte más profunda de la prisión. Estaban en una situación de Salmo 56. ¿Y qué hicieron? A medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Estaban alabando la palabra de Dios en su momento más oscuro. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo un terremoto. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza en medio del dolor desata el poder liberador de Dios. No esperes a salir de la crisis para alabar. Alaba para salir de la crisis. El propósito de tu liberación, como la de David, es que puedas andar delante de Dios en la luz de los que viven. Es una vida de comunión, de transparencia, de propósito. Dios te libera del miedo para que puedas vivir una vida plena y luminosa para su gloria. Así que hoy, cuando el miedo toque a tu puerta, no le abras. Envía a la fe a atender, y la fe declarará: aquí no hay lugar para ti, porque mi confianza no está en lo que veo,
sino en la palabra inmutable de mi Dios, que está por mí. Cierra tus ojos, respira hondo, y mientras exhalas imagina que estás soltando todo el miedo, toda la ansiedad, toda la preocupación, y mientras inhalas, imagina que estás respirando la confianza, la paz y la seguridad de la presencia de Dios. Él está contigo, Él está por ti, y Él guarda tus lágrimas. La historia de Gedeón es una lección sobre la dependencia. Dios tomó un ejército de 32,000 hombres y lo redujo a solo 300 para enfrentar a un enemigo innumerable. ¿Por qué? Para que no hubiera duda de que la victoria era de Él. A veces, Dios permite que tus recursos disminuyan, que tus opciones se acaben para que tu única opción sea confiar en Él. Y es ahí donde verás su mayor gloria. Si hoy te sientes con pocos recursos, con pocas fuerzas, con pocas opciones, alégrate. Estás en la posición perfecta para ser un Gedeón. Estás en el lugar exacto para que Dios demuestre su poder a través de tu debilidad. Tu falta de recursos no es un impedimento para Dios. Es el escenario perfecto para su milagro. La oración es un misterio glorioso. Es el increíble privilegio de que nosotros, seres humanos finitos y falibles, podemos hablar con el Creador infinito y perfecto del universo, y Él no solo nos escucha, sino que se inclina y actúa en nuestro favor. Nunca des por sentado el poder de la oración. Una oración de consagración para tu día. Señor, te entrego mis batallas. Elijo no luchar con mis propias fuerzas. Te reconozco como mi ayuda y mi libertador. Te pido que te apresures a socorrerme en cada necesidad, y prometo que cuando llegue la victoria, toda la gloria será para ti. Que mi vida hoy engrandezca tu nombre. Amén. Así el Salmo 56 nos deja con una profunda seguridad. No estamos solos en nuestras emergencias. Tenemos una línea directa con el comandante en jefe del universo, y Él ha prometido acudir en nuestro auxilio. Vive este día con esa confianza, no con la arrogancia de que nada malo puede pasarte, sino con la serena seguridad de que si algo pasa, tu ayudador está a solo un clamor de distancia. La fe no elimina las preguntas, pero te da paz en medio de ellas. Puedes tener dudas y aún así confiar. Puedes tener preguntas y aún así descansar en su soberanía. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en aquel que las tiene. Una oración por los que tienen miedo hoy. Padre, oro por cada persona que escucha esta meditación y que está luchando con el miedo. Te pido que les recuerdes que tú estás por ellos, que les hagas sentir el valor que le das a cada una de sus lágrimas, y que les des la fuerza para accionar el interruptor de la fe y poner su confianza en ti. Amén. El Salmo 56 es una herramienta. Úsala. Cuando te sientas oprimido, lee los versículos 1 y 2. Cuando sientas miedo, declara el versículo 3. Cuando la duda te ataque, aférrate a los versículos 4, 10 y 11. Cuando te sientas solo y triste, medita en el versículo 8. Cuando necesites confianza, afirma el versículo 9. La palabra de Dios es tu farmacia espiritual. La victoria final de David sobre todos sus enemigos es un tipo, una prefigura de la victoria final de Cristo. Y así como David pudo cantar este salmo al final de sus luchas, un día, en la nueva tierra, cantaremos un canto de victoria final, celebrando que Dios ha librado nuestras almas de la muerte para siempre. Hemos viajado a través de este salmo increíblemente humano y divino. Hemos visto cómo David no escondió su miedo, sino que lo usó como un trampolín para su fe. Hemos aprendido que nuestra confianza se ancla en la palabra inmutable de Dios y que nuestro Padre Celestial atesora cada una de nuestras lágrimas. Ahora, con estas verdades ancladas en nuestro corazón, vamos a entrar en nuestro tiempo final de oración. No será una oración de pánico, sino una oración de confianza audaz, una declaración de fe basada en las promesas que hemos meditado juntos esta mañana. Padre, vengo ante ti esta mañana reconociendo mis miedos. Tú los conoces, pero hoy en este momento acciono el interruptor de la fe. En el día en que temo, yo en ti confío. Elijo poner mi confianza no en mis sentimientos, sino en tu fidelidad, no en mis circunstancias, sino en tu carácter.
Señor, declaro que tu palabra es mi ancla. Alabo tu palabra que me promete tu presencia. Alabo tu palabra que me asegura tu protección. Y porque confío en tu palabra, declaro que no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal si tú, el Dios Todopoderoso, estás conmigo? Gracias, Padre, porque tú ves mi dolor. Gracias porque cuentas mis pasos y recoges mis lágrimas en tu redoma. Te entrego mi sufrimiento, mis heridas, mis tristezas. Confío en que no son en vano. Confío en que las usarás para tu gloria y para mi crecimiento. Transforma mis lágrimas en un testimonio de tu poder sanador. Dios mío, sobre mí están tus votos. Me comprometo a alabarte y a agradecerte, no solo cuando vea la respuesta, sino desde ahora, por la fe. Gracias porque ya has librado mi alma de la muerte y has guardado mis pies de caída. Ayúdame a caminar delante de ti, en tu luz, cada momento de este día. Y ahora, Padre, salgo a enfrentar este día no como una víctima del miedo, sino como un hijo amado que sabe que tú estás por él. Declaro que mi confianza está puesta en ti, mi protector, mi consolador, mi libertador. Gracias por tu amor que nunca falla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora respira hondo. Siente la calma que reemplaza a la ansiedad. Siente la confianza que desplaza al miedo. No es una emoción superficial, es la paz profunda que viene de saber que tu vida, tus miedos y tus lágrimas están seguros en las manos de un Padre amoroso. Lleva esta paz contigo. Pensemos en la historia de los apóstoles en el aposento alto antes de Pentecostés. Estaban llenos de miedo. Se escondían por miedo de los judíos. Habían visto a su maestro ser crucificado. Su mundo se había derrumbado. Pero en lugar de dispersarse, se unieron en oración. Clamaron a Dios en su miedo. Y la respuesta fue el derramamiento del Espíritu Santo, que transformó su miedo en una audacia que cambió el mundo. Tu aposento alto puede ser tu habitación esta mañana. El lugar donde te encierras con tus miedos, pero también puede ser el lugar de tu propio Pentecostés. El lugar donde tu clamor honesto invita al Espíritu Santo a descender y a transformarte de adentro hacia afuera, dándote un poder que no sabías que tenías. La confianza en la palabra de Dios es un tema que no podemos dejar de enfatizar. Imagina que tienes un mapa del tesoro. El mapa te dice exactamente dónde cavar, pero en el camino encuentras gente que se ríe de ti. Te dice que estás loco, que ese mapa es falso. ¿A quién vas a creer? ¿A las voces de la duda o al mapa del Rey? La Biblia es tu mapa. Alábala. Confía en ella. Te llevará al tesoro. Una oración por amor a la palabra. Señor, a veces dudo de tus promesas porque no paso suficiente tiempo con ellas. Te pido que me des un hambre y una sed por tu palabra, que no sea solo un libro en mi estante, sino mi pan de cada día, mi ancla en la tormenta, la fuente de mi confianza. Amén. La liberación de la muerte y de la caída. La teología adventista ve esto en una doble dimensión. La liberación de la muerte es la justificación, el perdón de nuestros pecados pasados a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Es un evento pasado y completo. La liberación de la caída es la santificación, la obra diaria del Espíritu Santo que nos da poder para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Ambas son obras de la gracia de Dios. Así que cuando te sientas culpable por tu pasado, recuerda que tu alma ha sido librada de la muerte. Ya no hay condenación. Y cuando te sientas débil ante la tentación presente, recuerda que Dios promete librar tus pies de caída. Él te da el poder para vencer, un día a la vez. Caminar delante de Dios en la luz. Esto es un llamado a una vida de integridad, a vivir como si una cámara celestial estuviera grabando cada uno de tus actos, palabras y pensamientos. No por miedo al castigo, sino por el deseo de agradar al Padre que te ama y te observa. Es vivir una vida sin nada que esconder. La historia de Enoc es el ejemplo perfecto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Su comunión con Dios era tan íntima, tan constante, tan en la luz,
que la transición de esta vida a la eternidad fue simplemente seguir caminando. Ese es el tipo de caminata al que Dios nos invita. ¿Cómo se ve esa caminata en tu día? Es tomar decisiones en el trabajo que honren a Dios, incluso si nadie te está viendo. Es hablar con amabilidad a tu familia, incluso cuando estás cansado. Es elegir la pureza en lo que ves y escuchas. Es una serie de pequeñas decisiones que te mantienen en la luz de su presencia. Una reflexión final sobre las lágrimas. A veces, nuestras lágrimas no son de tristeza, sino de frustración, de ira. Incluso esas lágrimas, Dios las entiende. Él ve el corazón detrás de la emoción. Puedes llevarle a Él tu ira, tu frustración, tu confusión. Su redoma es lo suficientemente grande para contener toda la complejidad de tus emociones. Él no te pide que seas perfecto, solo te pide que seas honesto. El Salmo 56 es un salmo de transición. Comienza en el miedo y termina en la alabanza. Comienza en la opresión y termina en la libertad. Comienza en la debilidad y termina en la confianza. Es un modelo para tu propia transformación. No importa cómo te sientas al comenzar tu oración, si eres sincero, siempre terminarás en un lugar mejor. Tu voto de alabanza. ¿Qué voto puedes hacerle a Dios hoy? Un voto simple. Señor, hoy me comprometo a agradecerte por 5 cosas específicas antes de que termine el día. Señor, hoy me comprometo a no quejarme, y cada vez que sienta la tentación de hacerlo, en su lugar diré una palabra de alabanza. Estos pequeños votos fortalecen tu carácter y deleitan el corazón de Dios. No subestimes el poder de un corazón agradecido. La gratitud es el enemigo mortal de la ansiedad. No puedes estar ansioso y agradecido al mismo tiempo. Cuando el miedo ataque, comienza una ofensiva de gratitud. Enumera las bendiciones de Dios, una por una, y verás cómo el miedo comienza a retroceder. El Salmo 56 es el equilibrio perfecto entre la vulnerabilidad humana y la soberanía divina. Nos da permiso para sentirnos frágiles, pero nos llama a confiar en un Dios que es inquebrantable. Y es en ese equilibrio donde encontramos la verdadera paz. Declaramos victoria sobre los conflictos relacionales en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que restaura matrimonios, que sana familias rotas, que reconcilia corazones divididos. Pondrás amor donde hay resentimiento, perdón donde hay amargura, paz donde hay conflicto. Señor, David declaró, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hoy nosotros también declaramos que contigo desbaratamos todo ejército de problemas que se levante contra nosotros. Con tu poder asaltamos todo muro de limitación que quiera detenernos. No hay obstáculo demasiado grande cuando caminamos contigo. Declaramos que perseguiremos a nuestros enemigos y los alcanzaremos, y no volveremos hasta acabarlos. Los heriremos de modo que no se levanten, caerán debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús, perseguimos todo problema hasta vencerlo completamente. No nos conformamos con victorias a medias. Queremos victoria total y completa. Padre, tú nos has ceñido de fuerzas para la pelea. Has humillado debajo de nosotros a los que se levantaron contra nosotros. Nos has dado poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Mayor es el poder que vive en nosotros que cualquiera que se nos pueda oponer. Señor, así como libraste a David de su poderoso enemigo, hoy nos libras a nosotros de todo enemigo que se levante contra nuestras vidas. Nos sacas al lugar espacioso, al lugar de libertad, de victoria, de triunfo. Te agradas de nosotros porque somos tus hijos amados, y por eso peleas nuestras batallas. Hoy salimos a enfrentar este día sabiendo que ya somos victoriosos. No vamos a la batalla esperando ganar. Vamos sabiendo que ya ganamos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias, Padre, porque en ti tenemos victoria asegurada. Padre Celestial, tu palabra declara en el Salmo 18, en cuanto a Dios perfecto es su camino, y pura la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios
sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hoy declaramos que tus caminos son perfectos, aunque nosotros no siempre los entendamos. Confiamos en la perfección de tus caminos, aunque no podamos ver el panorama completo. Lo que para nosotros puede parecer un desvío, para ti es el camino perfecto. Lo que para nosotros puede parecer una demora, para ti es el tiempo perfecto. Señor, tu palabra es pura, probada, refinada como la plata. Cada promesa que has hecho es confiable. En un mundo lleno de incertidumbre, tu palabra permanece firme para siempre. Declaramos que tu palabra es escudo para todos los que esperan en ti. David preguntó, ¿quién es Dios si no solo Jehová? Hoy nosotros también declaramos que solo tú eres Dios. No hay otro como tú. Tú eres único, incomparable, sin igual en todo el universo. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca. Tú eres la roca eterna. La Escritura continúa diciendo, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Padre, pedimos que hagas perfecto nuestro camino en este nuevo día, que cada paso que demos sea dirigido por tu Espíritu. Señor, haz nuestros pies seguros y firmes, que podamos caminar en lugares altos y difíciles con seguridad y gracia. Haznos estar firmes sobre nuestras alturas. No permitas que caigamos de las bendiciones que nos has dado. Manténnos firmes en la fe. Hoy entregamos nuestros caminos a ti. No queremos caminar en nuestras propias fuerzas, ni seguir nuestros propios entendimientos. Queremos que tú dirijas nuestros pasos, que tú ordenes nuestras jornadas, que tú perfecciones todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Padre nuestro, David declaró, quien adiestra mis manos para la batalla, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Señor, hoy pedimos que nos adiestres y nos equipes para las batallas espirituales que enfrentamos cada día. Enséñanos a tensar el arco de bronce de la oración. Padre, nos has dado el escudo de tu salvación. Este escudo no es solo para protegernos del pasado, sino para defendernos en el presente y asegurarnos el futuro. Tu diestra nos sustenta en cada batalla. Tu benignidad nos ha engrandecido. Hoy nos revestimos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos ceñimos con la verdad, nos vestimos con la coraza de justicia, calzamos nuestros pies con el evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Padre, David también dijo, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Hoy pedimos que ensanches nuestros pasos, que nos des territorio nuevo, que expandas nuestras fronteras, que amplíes nuestro territorio de influencia para tu reino, que nuestros pies no resbalen en esta jornada. Como dijiste, con mi Dios asaltaré muros. Señor, contigo no hay límites. Con tu poder podemos correr contra cualquier tropa de problemas que se nos presente. Con tu fuerza podemos saltar cualquier muro de limitación que quiera detenernos. Hoy declaramos que somos entrenados por el Espíritu Santo para toda buena obra. Padre amado, como David declaró al final del Salmo 18, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Hoy nuestro corazón se desborda en acción de gracias y en testimonio de tu fidelidad en nuestras vidas. Viva Jehová. Tú eres el Dios viviente que se mueve, que actúa, que interviene. Bendita sea nuestra roca. Tú has sido nuestra roca inquebrantable en cada tormenta que hemos enfrentado. Bendito seas por ser nuestro fundamento sólido. Enaltecido sea el Dios de nuestra salvación. No solo nos salvaste del pecado, sino que nos sigues salvando cada día del desánimo, del temor, de la desesperanza. Hoy queremos testificar de tu fidelidad. Recordamos las veces que nos has librado, las puertas que has abierto, las provisiones que llegaron justo a tiempo. Testificamos de tu amor incondicional, aun cuando nosotros te hemos fallado. Tu misericordia se renueva cada mañana. Testificamos de tu provisión fiel, de tu poder sanador, de tu dirección perfecta. Tú sigues siendo el Dios que nos hace justicia, que pelea nuestras batallas,
que nos exalta sobre toda oposición. Por esto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Señor, no podemos guardar silencio sobre tu bondad. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Padre, nosotros somos tu descendencia espiritual. Somos tus ungidos, tus escogidos, tus amados. Las misericordias que mostraste a David, las sigues mostrando a nosotros. Hoy comprometemos nuestras vidas a ser testimonio viviente de tu poder. Que nuestra vida entera sea una canción de alabanza a tu nombre glorioso, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor, sellamos esta oración de fortaleza y victoria. Hemos viajado a través del miedo, las lágrimas y la traición, y hemos llegado a un lugar de confianza inquebrantable, anclados en la palabra de un Dios que está por nosotros. Hemos aprendido que el miedo es una invitación a la oración y que nuestras lágrimas son un tesoro para nuestro Padre Celestial. Ahora, con esta armadura de confianza puesta, salgamos a enfrentar nuestro día, no con la ingenua creencia de que no habrá batallas, sino con la certeza absoluta de que no las pelearemos solos. Nuestro protector camina con nosotros. Gracias, Padre, porque sé que has escuchado el clamor de mi corazón. Recibo tu paz, confío en tu rescate y descanso en tu fidelidad. Entrego esta batalla en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Respira hondo. Siente la calma que reemplaza a la ansiedad. Siente la confianza que desplaza al miedo. No es una emoción superficial, es la paz profunda que viene de saber que tu vida, tus miedos y tus lágrimas están seguros en las manos de un Padre amoroso. Lleva esta paz contigo. Si esta oración ha fortalecido tu corazón y te ha dado herramientas para enfrentar el miedo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir esta paz cada mañana. Dale me gusta a este video para que más personas que viven con ansiedad puedan encontrar este refugio. Y compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que sus lágrimas son valiosas para Dios. Y si hoy has aprendido a transformar el miedo en fe, el siguiente paso es aprender a vivir en una atmósfera de protección divina constante. Te invito a continuar esta jornada con nuestra meditación profunda sobre el Salmo 91, la oración más poderosa para la protección divina. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y aprende a habitar al abrigo del Altísimo. Que la paz de Dios guarde tu corazón, que la certeza de su presencia disipe todo temor, y que la luz de su rostro brille sobre ti, hoy y siempre. Ve y camina en la libertad de la confianza. Amén.